de creer y de alcanzar. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo es posible. Cree, nada es difícil. La victoria está. Dice la palabra: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ellos no están entrenados, no tienen la fuerza física, no están capacitados para obtener su alimento. ¿De dónde lo obtienen? De sus padres, en especial, en particular, de su madre, la leona. Y entonces los leoncillos aprenden a alimentarse y aprenden a obtener sus nutrientes de lo que ven y en la forma en la que aprenden a sus padres obtenerlo. Es decir, que cuando son pequeños tienen necesidad y hambre porque no están instruidos, porque no están capacitados para poder saciarse. Pero hay alguien que sí los sacia, en este caso particular es su madre. Entonces dice la palabra que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si hacemos la comparación con los leoncillos van a alimentarse y van a aprender de aquel que lo instruye, es decir, de su madre. Y en el reino de los cielos eso también sucede con nosotros. Cuando uno llega al Señor, hay cosas que uno no sabe hacer, hay cosas que uno no conoce y que va siendo necesario que sea instruido para poder aprender y para poder continuar. Damos un ejemplo muy sencillo. Usted llegó al Señor, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas es, ¿qué te dicen? Lee la Biblia. ¿Qué leo? ¿Por dónde empieza? Hay un montón de capítulos 1 en cada libro. ¿Por dónde se arranca? Por el medio, por el principio, por el final. Entonces usted agarra, abre la a dedocracia, ¿verdad? Donde le caiga. Aquí empecé. Y empieza y se entra en Levítico. Usted se pega una pérdida. Empieza a ver que sí, que para la lepra, que traiga una paloma, que si no tiene. Dice, no, capaz que esto no me funciona aquí. Va a buscar otro. ¡Pac! Se mete en Deuteronomio. Ya del nombre está perdido. No, peor. Entonces, ¿por qué? Porque no ha sido instruido todavía. No sabe cómo. Y necesita ir aprendiendo. Jesús ya se lo dijo a Nicodemo. Mira, es que hay cosas espirituales que solo espiritualmente las vas a entender. Entonces necesitamos, si la palabra de Dios dice que es inspirada por el Espíritu y que es viva, quiere decir que hay uno que sí te puede instruir para aprenderla, que es el Espíritu Santo. Entonces cuando uno no entiende y cuando uno no sabe, uno le pregunta a quién puede instruirle para poder aprender. ¿Me estoy explicando? Entonces esta necesidad, este hambre empieza a despertar en nosotros y empieza a haber ese hueco, esa emoción. Entonces usted todo quiere leer, ¿verdad? Usted va por la calle y ve los letreros de las otras iglesias y también lo lee para recibir de parte de Dios. Es decir, de algún lado quiere sacar algo de Dios y está bien, porque hay una necesidad, hay un hambre de parte nuestra de conocer y de aprender de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, como está este hambre dentro de nosotros, empezamos a buscar. Queremos saber, queremos estar. Y ese hambre, esa necesidad está dentro de nosotros. El problema es que muchas veces dejamos que esa hambre se apague. Por eso decía David, el salmista: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Por eso la palabra invita a las iglesias del apóstol: vuelve a tu primer amor. Y es porque muchas veces, cuando estamos recién en los principios conociendo de parte de Dios, estamos emocionados, estamos a 1000 por hora y queremos escuchar todo, queremos ir a todos los servicios de la iglesia, queremos ir a 2, 3 grupos por semana, queremos estar en algún discipulado, queremos ser alimentados, ser saciados de Dios. Pero resulta que muchas veces también va pasando el tiempo y uno empieza a tergiversar esta hambre, a cambiar esta hambre. Y viene a la iglesia y ya si el pastor enseñó Juan 3:16 o enseñó un mensaje, el mensaje del pastor estuvo medio light. Va al grupo de fe,
Hermano, no puede ser. Otra vez salvación. Predíquese otra cosa, algo más profundo. Cuando nuestro corazón se debe emocionar por saber que la presencia de Dios está ahí, que su salvación se ha acercado. Oh, y eso tiene que emocionar tu día. Eso tiene que alegrar tu corazón. Porque si eso no te apasiona, si un momento, una palabra de Dios no te apasiona, puede ser que estés teniendo un problema de hambre. Y cuando tienes ese problema de hambre, es cuando vienen a la iglesia y todos dicen que sí. ¿Se han visto eso que todos dicen que sí? Porque lo que sucede ya no te emociona, ya no te apasiona. Y eso es un problema de un hambre espiritual que se ha apagado. Pero el hambre espiritual funciona a la inversa del hambre física. Y ya vamos a ir viendo, entrando en el tema. Mire lo que dice en Salmos, quisiera que me acompañe, capítulo 37, versos 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Entonces, si nos damos cuenta en la Escritura, hay un día que está anunciado, que se llama el día del hambre. ¿Cómo es este día? ¿Cuáles son los días del hambre? Los días del hambre son esos días en que las cosas no van bien. Son esos días en el que te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu esposa. Son esos días en los que el negocio estaba allí a punto y se cayó. Y viene la frustración, y viene el malestar, y viene la desesperación. Esos son los días del hambre, es un día oscuro. Sin embargo, la palabra dice que en esos días seremos saciados. Y Jesús se lo enseñó a sus discípulos en Lucas capítulo 6, si me acompaña hasta allá rápidamente. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Entonces, si nos damos cuenta, es una realidad, es decir, va a haber un día en el que va a haber hambre. Pero dice Jesús, mira, en ese día siéntete feliz. En ese día siéntete doblemente dichoso, porque en ese día yo te voy a saciar. Porque en ese día yo te voy a alimentar. Porque en ese día yo voy a hacer la diferencia. En ese día serás saciado. Entonces esto funciona como cuando usted está en ese día con hambre y de repente le dicen, no se preocupe, cómase este paquetito de maní, eso se le quita el hambre. Y usted lo agarra, lo mira así con desprecio. Con esto. O le dicen, no, tómate un vasito de agua, eso te calma. ¿Qué vasito de agua? Usted está pensando en cuándo regresa la abuela para hacerse otro caldo de bola. Porque tiene hambre. Hambre física. Le gruñe el león que tiene metido allá adentro. Entonces, cuando vienen los días oscuros y vamos a ser saciados, la pregunta es, ¿de qué vamos a ser saciados? Porque en la vida nosotros tenemos necesidad. ¿Por qué cree que el ser humano anda buscando en qué involucrarse? Anda buscando un refugio, anda buscando algo a qué pertenecer. Porque dentro de nosotros hay una necesidad, hay un vacío. Quiero ser parte de algo, quiero ser parte de algo que funcione, quiero salir adelante. Estoy buscando algo donde yo pueda pertenecer. Tengo necesidad. Entonces me identifico con un equipo. Entonces me identifico con una línea. Porque dentro de mí hay una necesidad. Algo que mi cuerpo busca. Algo donde yo deseo estar conectado. Pero ¿sabes qué? Yo estaba leyendo hace unos meses atrás acerca de un estudio psicológico en el que un grupo de doctores tomó dos grupos de personas. Unos que nunca habían escuchado de Dios y otros que conocían a Dios, e hicieron análisis de sus cerebros y pudieron descubrir que aquellos que nunca habían escuchado de Dios, había una porción de su cerebro que no estaba activa. Entonces nos podemos dar cuenta de que en nosotros hay una necesidad de Dios para estar completos. Amén.
Pero resulta que Jesús nos enseña de qué íbamos a ser saciados. Acompáñeme para que pueda ver de qué nos va a saciar Dios. Juan capítulo 6, en la escritura Jesús está enseñando. Juan capítulo 6, versículo 35. Y dijo Jesús: yo soy el pan de vida. ¿De qué seremos saciados? Solo seremos saciados de Él. ¿Cómo es el pan de vida? Es un pan que si no lo comes, te mueres, porque es el que da vida. Pero a mí me gusta pensar y me gusta imaginar, y me puse a pensar, ¿cómo es el pan que le gusta a cada uno? Hay algunos que le gusta el pan dulce con azúcar arriba. Hay otros que le gusta el enrollado recién hecho. Hay otros que son más de croissant. ¿Ah? Hay otros como el pastor Moy que les gusta ese pancito mixto que tiene un poquito de dulce arriba y el resto es de sal. Cada uno tiene su pan favorito. Otros son de pan integral, otros son de sin borde. Hay distintos gustos. Pero cuando uno se pone a pensar en ese pan que a uno le gusta, cuando te lo comes, ¿cómo es la sensación? Uno se lo disfruta, ¿verdad? Hasta la última miga, que no se me caiga ni un pedacito. Y cuando te piden en la esquinita, chuzo, se me comió lo más rico ese. ¿Sí o no? Porque estás disfrutando de ese pan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ese pan que si tú comes, no tendrás hambre nunca más. Entonces, Jesús nos está invitando a que podamos ser saciados de Él. Entonces, cuando venimos delante de Dios, cuando lo empezamos a conocer, cuando probamos de su pan, no podemos permitir que esa emoción de conocerle, que esa emoción de estar con Él, que ese deseo de estar con Él se apague. No podemos sentir, líderes de grupos en casa que están aquí, otro día más de grupo. Cuando te debe emocionar que ese día va a venir la salvación por medio de lo que tú vas a enseñar en tu casa. No puedes permitir que se te quite la emoción. No puedes permitir que en tu corazón digas, no puede ser, otro domingo más tengo que servir. No puede ser, no me planché la camisa. No puede ser, tengo que ir a la iglesia. Porque no puedes perder esa emoción, no puedes perder ese anhelo en tu corazón. Porque si tú lo dejas, estás mermando tu hambre de Dios. Y tú necesitas venir delante de Dios con el deseo de ser lleno. ¿Quién nos saciará? Ya sabemos que Jesús es el pan de vida. Y la pregunta que viene al caso es, bueno, Jesús es el pan de vida. ¿Quién nos sirve el pan? Ahí mismo en Juan 6, en el verso 35 está la respuesta. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La invitación de parte de Dios, ven a mí. La invitación de parte de Jesús, el que a mí viene. La respuesta para ser saciados está en tus manos. Porque es fácil decir, Señor, lléname, sáciame. Ven. ¿Estás trabajado, estás cargado? Ven, te voy a hacer descansar. ¿Tienes hambre, tienes sed? Ven, yo te voy a saciar. Dios no sirve el plato de comida en el cuarto, hay que ir a la mesa a comer. ¿Estoy explicando? Tienes que ir donde está Él y pedirle que te llene, pedirle que te sacie. Pero para que te sacie, tiene que haber hambre en ti y tiene que haber en ti el deseo de ser saciado. Pensando en esta palabra y viendo esta parte cuando dice el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me puse a analizar y a pensar en las reacciones físicas que el cuerpo humano vive cuando hay falta de alimento o falta de agua. Cuando hay falta de alimento, muchas veces perdemos la fuerza, a algunos les duele la cabeza cuando no almuerzan a la hora que tienen acostumbrada y otros, como dice la abuela, les da languidez. Anda lánguido, mijito, no ha almorzado. Porque hay una falta de alimento. Y cuando falta el agua, ¿qué sucede? Sucede un problema parecido. ¿Por qué? Porque el ser humano,
yo estuve analizando esto y en función de lo que, del mundial y de las fechas y de los jugadores, pensando en el miércoles concentrados para sumar en positivo, ¿verdad? Pensando en la hidratación, encontré esta realidad, es que el ser humano está compuesto del 75% de su cuerpo es agua. Entonces usted es el 75% de agua y el resto de usted. Y esta agua se pierde en el día a día. Se transpira, otras cosas, pasa en su organismo. Esta agua se pierde. Y al mismo tiempo que se pierde el agua, se pierden los nutrientes, se pierden electrolitos, se pierden minerales del cuerpo. Entonces, cuando hacemos ejercicio y perdemos estos elementos, es necesario rehidratarse, es necesario volver a tomar electrolitos, volver a tomar los minerales para poder restituir el cuerpo y que el cuerpo no falle. ¿Por qué? Porque cuando falta el agua, ¿qué es lo que sucede? Vienen los calambres, hay mala circulación, la sangre no se oxigena. ¿Qué más sucede? Se le seca a usted la boca, se le parten los labios, le duele el cuerpo. ¿Producto de qué? Falta algo físico en su cuerpo. Ahora, ¿por qué cree que Dios lo compara allí? Porque si usted no está bebiendo de la fuente, tenga por seguro que algo le va a empezar a afectar. ¿Sabe qué le va a empezar a afectar? Le va a empezar a afectar como le sucedía al salmista en el verso 42 de Salmos. Acompáñeme hacia allá. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? La pregunta que viene aquí es ¿cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de ver la televisión para buscar a Dios? ¿Cuándo vas a cerrar esa revista para leer la palabra? ¿Cuándo vas a dejar de jugar para buscarlo en oración? ¿Cuándo vas a hacer un tiempo para acercarte a Dios y ser saciado? ¿Cuándo vendrás? Dios te puede llenar, Dios te puede saciar, pero parte de ti. Una vez más la respuesta está en tus manos. ¿Cuándo vendrás? ¿Y sabes cuál es el problema si no venimos? Si no venimos nos enfrentamos con una realidad que el mismo Salmo 42 narra más adelante en el verso 3. Avance un poco más. Dice el verso 3 en Salmos 42. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el mismo Salmo, en el verso 5, se avanza un poco más. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el mismo verso 42 trae la respuesta, el mismo Salmo 42, un poco más adelante en el verso 7. Salmo 42, verso 7, dice la palabra. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Un abismo es un lugar profundo. Si uno lo mira parece que no se puede llenar. Muy profundo, muy amplio. Y dice que ese abismo llama a otro a la voz de las cascadas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando hay un abismo y se escucha que está cayendo agua, ese abismo que se está llenando llama a otro, para que cuando éste esté lleno pueda llenarse el siguiente. Dentro de nosotros existe el hambre espiritual, la necesidad, la sed por conocer a Dios. Ese abismo es el abismo de la salvación. Cuando te acercas a Él y lo conoces, te acercas a Él porque empiezas a escuchar la voz de sus cascadas, sus palabras tan dulces, tan suaves, que cuando vas pasando a lo lejos la escuchas como un murmullo,
pero a medida que te vas acercando, puedes escucharla más fuerte, más fuerte. Llega un momento en que el agua que golpea genera una bruma que te empieza a tocar, que te empieza a refrescar. Y más adentro ya estás bañado por toda la cascada. Ese abismo de la salvación está dentro de nosotros. El deseo de ser lleno de Dios, de conocerlo a Él, está abierto. Pero cuando ese se llena, ¿qué resulta? Que se abre otro. Y es cuando empieza a venir sobre ti el deseo de conocer a Dios de otra manera. Se llena el abismo de la salvación y se abre el abismo de la paternidad de Dios. Y empieza a llenarse. Y empiezas a conocer a Dios como tu Padre, tan cercano, tan amoroso, tan real. Y cuando se llena ese abismo, llama a otro, que es el abismo del Dios proveedor. Y empiezas a conocer esta nueva etapa de Dios. Y Dios se presenta real hacia ti. Y cuando se llena ese abismo, se abre otro, que es tu Dios como tu mejor amigo. Y así uno tras otro se va abriendo consecuentemente a la voz de sus palabras, al oír de sus cascadas. Lo maravilloso de esto es que un abismo podría ser inllenable, pero su presencia lo llena y abre otro. Así es el hambre de Dios. Así es la necesidad en el corazón nuestro por poderle conocer. Cuando pruebas un poco de Él, te llena, pero necesitas tener activo el hambre para abrir otro abismo y conocer más de Él y poder tomar más de Él, estar otra vez cerca de Él para que se abra un abismo nuevo. Cree, todo es posible, nada es difícil. La victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible, nada es difícil. Lo mejor está en ti aquí en Casa de Fe.